Bienvenidos al segundo capítulo del segmento especial de las heridas de infancia para celebrar el primer año de historias. El día de hoy tenemos la historia de María Alejandra. Vamos a hablar de la primera herida, que es el rechazo, así que quédense con nosotros. Iniciamos este segundo episodio y esta primera historia saludando a María Alejandra, también a Paula y a Estefanía, con quienes vamos a estar hablando el día de hoy. Paula, ¿cómo estás? Hola Norbey, buenas tardes, ¿cómo están? Estefa, María Alejandra, un gusto nuevamente encontrarnos. Hoy vamos entonces a profundizar sobre las heridas que venimos conversando. Nuestro episodio anterior hicimos entonces una apertura, una mirada general de lo que era el significado de cada una de las heridas. Y ya a partir de este capítulo vamos a empezar entonces a profundizar con las historias de cada persona, vamos a conocer la experiencia de cada persona, cómo cada ser puede, a través de la situación, de la experiencia, el contacto que ha tenido con su familia, con sus padres, con sus cuidadores, cómo se han integrado estas heridas, cómo se han generado y mirarlo a la luz de la experiencia, ¿cierto? De la vivencia humana, como lo decíamos la vez pasada, que cada herida se va a ir gestando, se va a ir dando de acuerdo a cómo cada persona lo percibe, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos a este podcast, a esta primera historia, a mirar cómo las heridas sí de alguna manera nos afectan en nuestra vida adulta. Entonces vamos a hablar de la herida de rechazo. ¿Y cuál es la máscara de la herida del rechazo? El huidizo, ¿cierto? La actitud de huida, la actitud de salir corriendo, ya lo vamos a ir profundizando poco a poco. Hola María, qué rico tenerte acá, compartiendo ya un tiempo en nuestro espacio terapéutico y agradecerte por disponerte a contar tu historia. Hola Pauli, hola a los chicos de historias. No, gracias a ustedes por abrir este espacio y por invitarme a contar mi historia. Bueno, entonces vamos a conversar un poquito. Creo que ya habíamos hecho pues como un conteo general de lo que son las heridas. Vamos a recordar brevemente qué es la herida de rechazo. La herida de rechazo es una sensación de dolor que se genera en esos primeros años de vida, como lo hablábamos en nuestro podcast anterior, en esos primeritas, desde los 0 más o menos a los 2 años, desde que estamos en la barriguita de mamá, como el bebé o como ese bebecito de 1, 2, 3 años está percibiendo su relación con la familia, está percibiendo específicamente su relación con la madre, ¿cierto? Se puede dar en esa experiencia de mamá, en esa gestación, de cómo para ella se convierte ese reto de ser mamá, ¿cierto? Cómo lo percibe la madre. Y desde esos miedos que ella puede tener frente a un estado de gestación que a lo mejor no estaba planeando. Esa herida de rechazo genera en los niños un vacío emocional muy grande, porque la herida de rechazo, la información que da al bebé o al niño es que hay una sensación de imperfección. No soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente adecuada para mamá o para papá, que de alguna manera hace que tengamos una distancia, que tengamos unas barreras donde no nos podamos acercar y entonces el proceso del amor, el proceso del afecto no se genera de una manera adecuada y propicia, que le dé seguridad a ese niño o a esa niña. Y entonces ahí viene todo ese proceso de la máscara, porque una persona con una herida de rechazo va a construir una identidad o va a construir una característica de personalidad de huir, de salir corriendo. ¿Con qué intención? Evitar el dolor nuevamente. ¿Cuál dolor? El dolor de sentirse rechazado nuevamente, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poquito, porque María y yo hemos llevado un proceso muy bonito en la terapia, desde su propia historia, ella cómo ha identificado y cómo ella ha reconocido su herida de rechazo y cómo se ha manifestado específicamente en sus procesos de vida, donde la hemos identificado, ¿cierto? Bueno, María. Bueno, para empezar, Paula y yo empezamos trabajando la herida de abandono, que era la herida pues como más visible, ¿cierto? Trabajamos a profundidad esa herida y hace un par de años, terminando una relación pues amorosa que se dio por una infidelidad, yo llegué muy mal donde Paula. Y no es que no se me va a olvidar nunca la pregunta. Ella me decía, ¿por qué estás así? Porque yo estaba muy mal. Y yo le decía, no sé, y ella me decía, escúchate, tú sí sabes por qué.
Entonces, más allá del enojo que yo sentía por la mentira, por la deslealtad, por todo lo que se estaba dando en ese contexto de esa ruptura, el dolor que yo sentía realmente era porque mi ex compañero sentimental me dijo, es que yo a ti ya no te quiero. Y cuando yo pude verbalizar eso, porque me costó verbalizarlo, yo le dije a Paula, es que a mí nunca nadie me había rechazado. Y ahí fue donde se destapó la herida de rechazo. Entonces, al principio fue confuso porque yo decía, ¿cómo así? Pero si mi herida primaria no es la herida de abandono, como que otra herida. Entonces, ella igual con todo su amor me explicaba y no sé si de pronto en el capítulo anterior lo mencionaste, que todos podemos tener todas las heridas, pero entonces con todo el amor me dijo, no, hay que trabajar, hay que poner la lupa ahí. Y me costó, todavía me sigue costando mucho, porque yo empecé a identificar esa herida fue desde la máscara. A mí me costaba y todavía me cuesta llegar como a esos puntos de mi niñez en donde quizá me sentí rechazada. Obviamente empecé a indagar más sobre mi historia, me fui donde mi mamá a preguntar cosas, pues porque si es la primera herida y se dan como en el primer, pues al principio de tu proceso, de tu existencia, yo me fui donde mi mamá y le pregunté y efectivamente la mamá me dijo, no, bueno, cuando yo me di cuenta que venían dos, porque yo soy gemela, ella me dijo, yo quería 2 niños. Yo todo el embarazo quise 2 niños porque mi mamá no supo pues el sexo de los bebés hasta que ya nacimos. Y ella dijo, todo el embarazo yo quise 2 niños y el papá quería 2 niñas. Entonces yo cuando escuché eso dije como que, ay, bueno, por ahí empezó todo. Justo te iba a preguntar sobre esto, porque cuando, digamos, uno identifica que tiene una de esas heridas y que se fue directamente desde la gestación, ¿cómo había sido ese proceso con tu mamá? Porque también siento que es un proceso muy compasivo con ella. Es como entender también el contexto que ella vivió en ese momento y no es que por ti se gestó esta herida, sino como ir hasta ese momento y bueno, te entiendo qué pasó y yo vengo a resignificarlo. Sigue siendo mi historia, pero yo la resignifico. Bueno, sí, pero igual no es fácil. Pues porque entonces, a partir de ahí, como de la información inicial que es la mamá quería era un niño y no una niña, empiezan a desplegarse en otros recuerdos que sí empiezan a ser dolorosos para mí. Y es el rechazo que yo recuerdo que sí recibía de parte de la mamá, porque entonces la niña era la consentida del papá. Y el papá era el que celebraba todo lo de la niña y la mamá no podía con eso. Entonces el papá veía algo especial en la niña, pero la mamá era, pues, lo desdibujaba completamente. Y pues ahí es donde empiezo a identificar como realmente. Y bueno, cabe aclarar que empieza a ser doloroso eso, entonces yo dejo de escarbar en esa herida. Muy bien, miren que aquí lo hablamos en nuestra historia anterior, en nuestro podcast anterior, y es que cuando está esa herida de rechazo, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Miren cómo se gesta esto en la historia de María. Es una mamá que ella no está rechazando el embarazo, está rechazando el sexo. Está diciendo, yo quiero un niño, no una niña. Y cuando esta niña no cumple la expectativa de mamá, hay un choque entre mamá y la niña, ¿cierto? Y es ahí donde se corta ese vínculo de amor y ese vínculo de afecto. ¿Qué es lo que sucede cuando ya la niña llega a la vida? Mamá empieza a construir con ella una energía de rivalidad. Porque posiblemente aquí hay un tema muy interesante y es que esas madres que quieren niños y no niñas es porque ellas mismas también tienen la herida de rechazo, es porque ellas mismas también tienen un dolor muy profundo frente al femenino. Entonces no quieren otra niña porque esa niña viene a confrontarlas. Esa niña viene a mostrarles muchas cosas de ellas mismas. Entonces lo que hacen es entrar en un estado de rivalidad. ¿Y qué hace mamá? Rivalizar con la niña por el amor del padre. Entonces ahí podemos ver la propia herida, la propia niña de la madre herida. Una niña que tiene miedo a perder el amor de su pareja, a perder el amor de su esposo. Posiblemente entonces, ¿qué encontramos en mamá? Que lo hemos hablado también, ¿cierto? Una mamá muy vulnerable que pone
toda su seguridad en la figura del padre. O sea, para ella su esposo no era su esposo, era su padre. Le daba seguridad, le daba respaldo, le daba afecto, le cubría todas sus necesidades básicas, es decir, un padre. Entonces, que llegue una niña a llamar la atención de ese padre, a robar la atención de ese padre, lo que construye con mamá inconscientemente es una rivalidad. Paula, eso te iba a preguntar, que si la rivalidad iba como a que discutieran como entre las dos por el cariño de ese padre o de ese esposo en este caso. Esa era como la pregunta para ti. Y para María Alejandra es ¿cuál es el sexo del hermano o hermana? Pues que no lo dijiste ahora, entonces como que bueno también saberlo para ver si eso también nos ayuda a entender un poco más de lo que hablamos en el capítulo anterior, en el cual le preguntábamos a Paula que si dos personas, si dos hermanos vivían la misma situación, podían tener como heridas distintas. Bueno, vamos a responder la primera, ¿sí? La primera pregunta que me estás haciendo es, ¿discuten, rivalizan? Puede que en la práctica se viva como discusiones por cualquier cosa pequeña, o sea, pueden haber confrontaciones, que también lo hemos identificado bastante, ¿cierto? María tiene una mamá un poquito sensible, un poquito irritable frente a ciertas cosas, frente a ciertas conductas, se vuelve muy exigente frente al comportamiento de ella y entonces eso generaba constantes fricciones o confrontaciones que de alguna manera lo que lastimaba era el afecto. Entonces, ¿qué pasa entre una mamá y una niña que empiezan a tener esas fricciones? Empiezan a separarse. Emocionalmente empiezan a separarse. ¿Se acuerdan que hablábamos en nuestro encuentro anterior sobre el nutriente esencial de la vida? El amor. Y cuando yo vengo a la vida desconectada del amor porque tengo una mamá que se le dificulta entregarme ese amor, ahí hay una falencia gigante que no me va a permitir conectarme a la vida desde esa conciencia, ¿cierto? De ser merecedora, de sentirme merecedora del amor, de sentirme en conexión con la vida y sobre todo generar la abundancia de la vida, ¿cierto? Entonces ahí pueden haber temas de dinero, por ejemplo, porque la madre representa la abundancia y representa la prosperidad que conecta la abundancia. Entonces cuando tenemos esas fricciones con mamá, esas separaciones emocionales con mamá, se nos va a afectar todo eso, ¿cierto? Entonces, claro, ahí poco a poco hemos ido trabajando, hemos ido identificándolo para que María pueda hacer una resignificación de esa separación que hizo de su madre desde que estaba en el vientre materno, ¿cierto? A ella le faltó ese nutriente. Bueno, para responder tu pregunta, mi hermano se llama Juan Pablo, es hombre y sí, pues sí se nota. Obviamente, pues aunque hayamos pasado muchos momentos pues iguales o por lo mismo, hay situaciones que él guarda en la memoria desde emociones totalmente diferentes a como yo las guardo. Y con respecto al tema de las confrontaciones o de cómo se representa eso con la mamá, era literal. Y no necesariamente, no se vivió necesariamente en los 2 primeros años de edad, sino obviamente ya con el pasar de los años, que ya hay más conciencia, pero las confrontaciones estuvieron siempre, todo el tiempo. Respecto a lo que decía Paula, y estaba acá pensando porque yo a veces cuento que yo no tengo un recuerdo de mi mamá dándome un beso o un abrazo hasta hace por ahí 4 años. O sea, mi mamá me abrazaba y me daba un beso 2 veces en el año. El día de mi cumpleaños, si yo estaba a la hora exacta que nací en mi casa, junto a ella. Y el 31 de diciembre por Año Nuevo. Si no, no. Pues o yo la abrazaba y ella, suélteme. O mamá, te amo. Pero hace 5 años para acá es muy distinto. Ya sí, pues la relación, la verdad es que se ha sanado mucho, pero sobre todo por el proceso personal. Es que eso es lo complicado. Por eso decía, a veces me cuesta mucho seguir escarbando ahí porque entender que mi desconexión con la energía del dinero, por ejemplo, la raíz era esa. Y yo a veces sentía que iba a ser imposible sanar esa relación porque siempre pensé que yo tenía que sanar era mi relación con mi papá porque mi papá sí había ido
y me había abandonado. Cuando le hago conciencia a todo este proceso y tengo que mirar hacia mamá, fue como, No quiero. quiero, qué cansancio, si será Ya. necesario, pero entonces ya empiezo a ver todo lo que desencadena, porque claro, como no estaba conectada con el merecimiento, entonces aceptaba lo que me quisieran ofrecer en todos los aspectos de la vida. Absolutamente. Entonces, miren qué tan bonito es eso que ella está reconociendo, ¿cierto? Una herida de rechazo la lleva tremenda máscara de huidiza que hasta huye del dinero. Ella huye de todo. Les voy a decir, ahí voy. Y eso fue muy, muy difícil porque fue nadar en contra de la corriente muchísimas veces, pero encontraba un trabajo estable y siempre en algún punto ya quería salir corriendo. Era como que iniciaba todo el proceso, se generaba una estabilidad, unos aprendizajes, no sé qué, y ya luego en un punto era no quiero estar más acá y me iba. Y con relaciones personales también en un punto era como, pues está todo bien, está fluyendo, se puede generar un vínculo interesante, puede fluir algo, pero eso me asustaba y ya, entonces no quería. O siempre desde un principio como, no, es que no me quiero vincular, pero la verdad es que ya en un punto salía corriendo, ya no quería estar ahí. Y con los temas académicos también, con mi universidad. Y eso fue muy, muy, muy difícil de reconocer, porque fue un proceso muy largo y donde siempre me iba, estaba un tiempo y salía corriendo. Y esto es como muy adecuado a lo que hablábamos en el capítulo introductorio de que esa herida es transversal a todas las áreas de nuestra vida. O sea, a veces el punto de inflexión pueden ser en nuestras parejas, no a todos pues es este mismo punto de inflexión, pero es como un común denominador grande, pero mira que lo podemos ver reflejado como en muchas áreas de nuestra vida. Entonces es como muy lindo que nos compartas eso y que te estés dando cuenta de eso, porque entonces empiezas a sanar por un ladito y es como un relojito y todo se empieza acomodar, porque ya lo estás mirando desde otra óptica, ya no lo estás mirando desde el tema de que me quiero ir, sino que quizá sí te puedas ir mañana, pero por decisión tuya, por amor propio, no porque te estés saboteando algún proceso, porque sientas que no lo mereces. Entonces la óptica es diferente, no es que ya te tengas que quedar en un trabajo 50 años y ya te tengas que quedar a vivir en la misma ciudad y en el mismo barrio y todo, no, es que ya tu elección es desde la conciencia. No, total. De hecho, le contaba a Paula, hace pues relativamente poco tuve una oferta para presentar un evento importante, era el cierre de una campaña de una candidata importante en la ceja y yo me paralicé por muchas razones. Porque pensé, primero, pues madre, si voy a ser capaz de hacer eso. Y luego pensé, no, pero es que si lo hago mal, es una buena oportunidad para hacer, pues una puerta que me puedo abrir, pero entonces si lo hago mal ya no, y empecé en esa lucha y luego dije, no, si soy capaz, lo voy a hacer, si me están llamando es porque puedo estar a la altura, y eso fue un pequeño logro que celebré muchísimo, porque 2 años atrás, con las herramientas que tenía en ese momento, no lo hubiese podido hacer. Total, miren qué tan bonito esto, porque la característica esencial de la máscara, ¿se acuerdan que hablábamos de la máscara? Hace parte de la estructura de personalidad. Entonces, deshacernos de ella no es como solamente decir, tengo esta máscara y me salgo de ella, chao, ya no la necesito, ya no la quiero. No, un momentico. Es que la máscara es la que nos ha protegido durante toda nuestra existencia. Desde que somos esos niños donde se generó esa herida, la máscara vino a salvarnos, ¿sí? Vino a taparnos el moradito, a taparnos la cortadita, a estancarnos la sangre y a seguir la vida sobreviviendo, ¿cierto? Entonces, ese tema de la máscara del huidizo tiene una raíz muy profunda que tiene que ver con el no merecimiento, que lo hemos nombrado aquí por encimita, pero creo que vale la pena hacerle un reconocimiento a eso, porque realmente las personas, porque huyen, el que tiene la herida de rechazo no huye porque tiene miedo, huye porque siente que no se merece lo bueno que le puede pasar en esa experiencia, ¿sí? Entonces, prefiere salir corriendo, prefiere
irse antes de vivir esa experiencia y tal vez validar que pues no era o no funcionaba o no salió como queríamos que saliera, ¿cierto? Entonces él prefiere huir o ella prefiere huir antes de experimentar lo que eso tiene para darle, y porque en el fondo tiene una certeza, el que tiene la herida de rechazo tiene un pensamiento muy fatalista, muy negativo. Algo malo va a pasar, todo lo malo va a suceder, eso no me va a salir bien, no me van a llamar, me voy a equivocar, no voy a funcionar como esperan que yo funcione. Siempre hay un pensamiento catastrófico, un pensamiento fatalista, porque precisamente la raíz de la herida es no te quiero, ¿cierto? Es un rechazo, un miedo de esa madre o una desconexión de esa madre en el afecto. Entonces, ese no merecimiento es muy importante reconocerlo, porque parte del proceso de sanación de las personas que tienen herida de rechazo es que empiecen a reconocerse como seres humanos valiosos y que empiecen a ganar la confianza en esa valía y que empiecen a hacer un inventario de todas sus capacidades y reconocerlas, porque yo le decía a María, vos sos muy buena en lo que haces, y ella me decía, sí, cierto, o sea, todo el tiempo lo dudaba, siempre hay una duda, siempre hay un cuestionamiento, siempre hay una mirada como un poquito negativa frente a lo que es, y ella no le da ese valor suficiente a esas habilidades, dones y talentos que tiene. Entonces, claro, eso la lleva a tener todo el tiempo una sensación inconsciente dentro de ella que no se merece que le pasen esas cosas buenas. Entonces, miren el autosabotaje que hace la máscara. La máscara hace toda la tarea para sacarla de que ella de pronto pueda sentir un poquito de dolor. La saca todo el tiempo, o sea, eso hace parte de la personalidad. Como lo nombramos en nuestro primer encuentro, la tarea es hacer conciencia de eso. Cuando yo puedo reconocer mi herida, debo ponerme en acción para trabajar mi máscara, porque la máscara es la característica de personalidad que me va a sostener en la vida entera, esa herida, ¿cierto? Qué rico que cerraste con eso, porque en algún punto yo pensé de manera muy ingenua que reconocer la máscara me iba a llevar a deshacerme de ella. Y ahora, cuando me enfrento a situaciones en donde sé que estoy actuando desde mi máscara, donde puedo verlo, y decido quitarme la máscara, es doloroso. Es muy doloroso, pero ya sé que la máscara va a estar siempre conmigo y que la tarea es, poder reconocer cuando la tengo puesta y podérmela quitar. Así es, y recuerden que también lo hablábamos, no es quitársela del todo, porque es que ella no se va a desaparecer de un día para el otro, ¿cierto? Es irla soltando, como decía Estefa en nuestro encuentro, irla poniendo por pedacitos, ¿cierto? Y también reconocer en esa máscara las bondades que tiene, porque es que la máscara no es la mala del paseo, ¿cierto? La máscara viene y cumple la función desde el inconsciente de autoprotegernos y sostenernos en el estado de supervivencia. Entonces, cuando yo me sienta en peligro, voy a huir y tengo que poner mi máscara en acción porque ahí me está protegiendo, ¿cierto? En un instinto, en una reacción de supervivencia. O sea, ninguna máscara creo que sea 100% mala, no es negativa. Tiene la tarea de protegernos. Cuando yo aprendo a relacionarme con mi máscara de una manera positiva, voy a poder vivirla desde esa experiencia y de dejarla cumplir su función de sostenerme en la supervivencia. O sea, cuando yo esté en peligro, ella es la que me va a ayudar a salir, ¿cierto? Desde una energía ya consciente, desde un amor propio muy bien sustentado y desde una capacidad de discernimiento de las situaciones de mucha más madurez. Eso es lo que me ayuda a acompañar mi niña interior, que no entre en un estado de crisis, que no entre en un estado de angustia, sino que esa niña se sienta respaldada por esta adulta que ya soy yo ahora, ¿cierto? Y eso es lo que hace un equipo maravilloso, lo que les decía anteriormente. Parte de sanar las heridas es reconocer que el niño interior sí existe. Está dentro de nosotros, habita dentro de este cuerpo humano adulto que ya somos, pero esa estructura sí está codificada en el inconsciente, ¿sí? Aleja, cuéntanos un poquito entonces cómo ha sido el proceso con Paula. Entonces, tú llegaste a este punto con ella donde te diste cuenta del tema del rechazo y ya venías trabajando un montón otra cosa. ¿Y qué has
sacado de ahí? ¿Cómo ha sido de provechoso de ahí para adelante? Pero de provechoso, o sea, ¿en qué punto? Desde que salió a flote la herida de rechazo. Sí, desde que tú dijiste, bueno, hay algo que lo acabo de reconocer, lo voy a integrar. ¿Cómo fue el proceso de ahí en adelante con Paula? ¿Cómo sentiste que pudo llegar esa información a tu vida? Yo siento que no se ha integrado porque yo sigo queriendo no ser rechazada. Pues ya no lo vivo en el drama que lo viví en ese momento, pero hay una parte de mí que, o sea, hay un porcentaje que todavía no quiere ser rechazado. Ahí vamos en el camino, porque ahí vamos, sí. A veces es lo que les dije, escarbar a veces cuesta. María, yo te corregiría una palabra, no es que no se haya integrado, es que ese es el proceso de la sanación. En la sanación nos vamos a percibir que nos devolvemos un montón y decir, ay no, un poquito, me falta otro poquito. Sí, siempre, siempre. Es que no es que yo voy a terapia y estoy regia. Como se los contaba ahorita, las personas llegan a la terapia y dicen, dime cuántas citas necesito. No, jamás, yo no te voy a decir eso. Empieza tu proceso porque esto no es de número de citas. Les voy a decir, llevamos vidas sanando. Llevamos un camino impresionante en este proceso. Esto nunca termina. Yo pienso que lo que has logrado, y te voy a entregar hoy esa palabra para que no, porque percibo que hay un pequeño autosabotaje en tu mente que dice, no lo he integrado del todo. Entonces, claro, el hecho de que tú sientas que todavía no quieres ser rechazada y que te da miedo ser rechazada, no significa que no hayas integrado el proceso de sanación. El hecho de que tú hoy lo identifiques y lo puedas nombrar, habla de la integración, ¿cierto? Pero claro, el miedo todavía puede estar, el miedo nos va a acechar todo el tiempo, porque acuérdense que la función del inconsciente, ¿cuál es? Mantenernos en estados de repetición. Entonces la mente siempre te va a decir, no, eso es muy raro, no lo hagas, devuélvete a lo que ya sabemos, devuélvete, repítelo. Y eso es un proceso de autosabotaje que no podemos juzgar, porque es que el proceso de cambio, a ver, llevamos 20 y tantos, 30 y tantos, lo que hablábamos también, ¿cuántos años llevamos repitiendo lo mismo? Si a los 7 años nuestro inconsciente ya está estructurado y de los 8 años en adelante lo que hemos hecho es reforzar esa estructura de dolor, ¿cómo vamos a decir que eso se va a cambiar de un día para otro, cierto? Entonces, claro, la función de la mente es devolvernos a la repetición, ¿sí? Devolvernos a lo mismo. Entonces, ¿la tarea cuál es? Simplemente reconocerlo desde el amor, ¿sí? Y decir, sí, ya sé, ya la reconozco, ya la veo, y no es que no la haya integrado, es que estoy en el camino y en el proceso de mi sanación. Y reconozco cuando mi inconsciente está en un estado de sabotaje. Incluso cuando pensamos en la temática para hacer en estos capítulos, y nos pareció súper hermoso que las 5 personas que están acá contando la historia lleven un proceso con Paula, el objetivo era ese, como va a ser muy difícil para alguien que nunca haya visto en su vida, que tenga cualquiera de estas heridas y venga aquí a hablar de su historia y pues y ni siquiera lo sepa o nunca lo haya visto y como que nunca lo haya reconocido. Entonces en el proceso de nosotros buscar este mismo espacio dijimos, alguien que ya haya hecho como el proceso y lo haya visto, no sanado, porque creo que con las historias que vamos a tener aquí todos vamos a estar de acuerdo que quizá del todo todavía no está y cada uno va a tener como esa agujita, esa cosita en lo primordial, pero al menos ya llevamos como ese reconocimiento y por eso estamos detrás de este micrófono, detrás de estas cámaras, poniendo nuestra vulnerabilidad en la mesa, en las redes, en todo, pues porque ya no lo vemos desde la víctima, ya nos salimos un poquito de ahí. Entonces sí, te puedo dar mucho mérito por eso. Bueno, y con respecto a lo que dijo Paula, yo sí, o sea, no, mejor dicho, no quiero que se acabe este capítulo sin decirlo. Cuando yo llegué donde Paula, yo llegué porque yo pensé que ella me iba a ayudar a superar una situación, eso fue hace muchos años. Pensé que ella me iba a ayudar a superar una situación que estaba atravesando en ese momento y ya. Efectivamente, sí me ayudó mucho escucharla, hablar con ella en ese proceso en particular. Dejé de verla un tiempo, pero luego volví. Y ya cuando volví donde ella
y pude ser más consciente del proceso que estaba realizando en ese momento. En ese momento me dije, yo no voy a dejar de invertir o sea, no voy a dejar de invertir este tiempo en mí, porque quiero iniciar ese proceso de autoconocimiento. Sanando o tocando la herida de abandono y luego la herida de rechazo y otros temas que hemos abordado a partir de esos procesos, el merecimiento, sanación con el dinero, todo lo que pueda desplegarse de esa situación y de otras, porque yo llego acá con X cantidad de historias y de situaciones que yo sé que me muestran cosas, pero siempre en algún punto tocamos, entonces se saca de, ¿recuerdas que en algún momento trabajamos? Entonces es un proceso de, no tiempo, pero de crecimiento por todo lo que logras ver. Y eso que nos dices finalmente es una invitación muy bonita a comprometernos con nosotros mismos, a que si a alguien le resuena alguna de las historias, esta historia que acaban de escuchar o las que van a escuchar después y se pueden sentir identificados, como que ya valió la pena hacer todo esto si alguien le hizo clic y dice, venga, no tengo que llegar de pronto a un punto de inflexión tan doloroso para empezar a verlo, este material me sirvió, bueno, empecémoslo a trabajar. O si esta información les llega y en el punto de inflexión dicen, bueno, ya sé más o menos la ruta, siento que todo este trabajo ha valido la pena, que finalmente es lo que queremos, como esparcir este mensaje y este montón de información que a través de Paula hemos tenido y que sesión a sesión salimos un poquito más hacia nosotros, dando pasos hacia el frente, pero como más a nosotros, a nuestra alma, a ese ser auténtico que no está detrás de esa máscara que tanto hemos hablado acá. Ya, lo último para que puedan cerrar, que yo sé que ya llevamos mucho hablando, es si de verdad quieren escarbar en sus heridas, busquen un profesional, porque es muy fácil escuchar podcasts, sacar conclusiones, y eso, el no acompañamiento de un profesional te puede llevar a muchas cosas. En algún punto yo pude haber sentido enojo con mi mamá, me pude haber enojado con ella, pero entiendo también cuál era su situación en ese momento, la situación con mi papá, que la llevaba de pronto a ella a querer tener otro niño y no una niña, y a entenderla mejor y ponerme en los zapatos de ella, pero uno a veces no puede lograr eso solo. Entonces, la visión de un profesional también que te esté guiando pero mira, la historia de ella recuerda cómo es la historia de ella, recuerda, eso suma muchísimo. Bueno, y esa profesional la tenemos acá, la vamos a estar teniendo en los próximos capítulos. Es una invitación muy hermosa a que conecten, ¿no? Si también conocen a otra persona que quieran comenzar proceso, bienvenido sea. Nuestro objetivo principal con estos capítulos es dejar como esa incógnita en el corazón, en la mente y empezar como a ver de pronto un espejito a través de lo que vemos aquí, y por eso quisimos traer historias reales, personas reales, un acompañamiento súper profundo, un acompañamiento muy personalizado de Paula con todos ellos. Y bueno, este es solamente el primer capítulo de los que vamos a tener. Si les gustó este capítulo, no se pueden perder los otros 4. Vamos a tener unas historias súper hermosas, vamos a tener unos acompañamientos de Paula muy significativos. Yo también por ahí voy a estar contando un poquito de lo que me ha pasado. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer año de historias. Estamos muy felices de entregarles este contenido tan especial. Muchas gracias a Norbe, a Aleja, a Paula y a todas las personas que están detrás de bambalinas ayudándonos con todo este corre y con todo eso. Y bueno, nos vemos entonces en otro capítulo. Chao, chao.